1 de diciembre de 1919. El magnate del teatro canadiense Peter Ambrose Joseph Small, propietario de varios teatros con sede en Ontario, cerraba la venta de todos sus activos de espectáculos. El monto de la operación ascendía a los 1.700 millones de dólares canadienses. Esto equivaldría a unos 22 millones de dólares americanos actualmente. Después de haber terminado de firmar todos los papeles, Ambrose Small quedaría solo en su oficina de Yonge Street, ubicada en la zona de Adelaide. Nadie sabe qué pasó en el periodo de tiempo en el que Peter Ambrose quedó solo en su oficina hasta que, al finalizar la tarde, se retirara a la residencia de Rosedale, la que compartía con su esposa Teresa Coleman. Teresa era una mujer considerada muy atractiva físicamente para aquella época. Small la conoció a través de su madrastra, de la cual era su hermana menor. Además de tener una belleza física impactante, era una mujer muy bien acomodada, lo que después de un tiempo, le habría permitido a Peter adquirir propiedades claves que le ayudarían a amasar su fortuna. Lo que sucedió en los días siguientes dejó a todos desconcertados. Martes, 2 de diciembre. 3 de la tarde, Ambrose Small llega a su oficina en el Grand Opera House de Toronto, para reunirse con su abogado F.W.M. Flock, y poner en orden algunos puntos que quedaron pendientes por la firma de los documentos del día anterior. Cuando tocaron las 5:30 de la tarde, Flock dejaría a Small solo en su oficina nuevamente. A Small le precedía su fama de mujeriego, tanto así que junto a su oficina, tenía una habitación secreta, con una entrada poco visible. Se dice que la sala tenía un doble propósito. En primer lugar, para saldar deudas de juego y en segundo lugar, para las numerosas relaciones privadas de Peter con actrices y coristas de sus teatros de Ontario. Era costumbre de Small desaparecer durante un par de semanas, pero en enero de 1920, su esposa Teresa Coleman se preocupó por una ausencia de más de un mes, que ya pasaba de las usuales 2 semanas en las que desaparecía. Contactó con el abogado de Ambrose Small, F.W.M. Flock, y juntos presentaron una denuncia en la policía por su desaparición. Small no tenía motivos para desaparecer, el millonario no se llevó dinero consigo, ni había ninguna nota de rescate y mucho menos pruebas de secuestro. A los 56 años, Peter Ambrose Small había sido dueño de teatros en 7 ciudades de Ontario y era el controlador de otros 62 edificios, un millonario hecho a sí mismo en la cima de su carrera. La señora Teresa Coleman Small ofreció una recompensa de $50,000 canadienses por cualquier información sobre la desaparición de su esposo y su paradero actual. La recompensa jamás fue reclamada. No se encontraron indicios de secuestro o robo, ni evidencia de que Small se llevara dinero con él. ¿Cómo un hombre tan exitoso desapareció sin dejar rastro? La policía inició una extensa investigación sobre la desaparición de Ambrose Small. Se llamaron a declarar a varias personas que se pensó pudiesen saber algo del paradero de Ambrose Small, pero ninguno de los que testificó en el departamento de la policía afirmó haberlo visto salir de su oficina, o en la zona de Adelaide y Yonge Street, fuera del edificio. La semana de su desaparición, la ópera de Small estaba presentando una obra titulada Revelaciones de una esposa, un espectáculo que, según se informó, llenó las salas. La policía analizó la trama y sus temas, pero no encontró pistas. Small no había elegido esta obra para dar pistas crípticas. Teresa Small sugirió que Ambrose Small había caído en manos de una mujer diseñadora. La policía no encontró candidatos. Las teorías abundaban, desde diseñadoras hasta intrigas teatrales, pero ninguna respuesta clara emergió. Incluso su exsecretario, James Doty, estuvo envuelto en sombras. ¿Coincidencia o conspiración? También se registró su habitación secreta en busca de pistas, pero la búsqueda no obtuvo ningún resultado. Peter Ambrose Small no fue la única desaparición notable en diciembre de 1919. Su exsecretario, James Doty, no había sido visto desde el 2 de diciembre de aquel año. El último avistamiento de Doty en Canadá fue en un banco donde se le observó cobrando $100,000 en bonos. Finalmente fue localizado en los Estados Unidos y extraditado a Canadá para ser juzgado. Solo fue condenado por el robo de los bonos.
Nunca se encontró evidencia de que fuera responsable o tuviera conocimiento de la desaparición de su jefe, Ambrose Small. 15 de agosto de 1921. En el periódico El Heraldo de Nueva York, se publicó una noticia que dejaría a toda la ciudadanía que había estado siguiendo el caso muy de cerca, perpleja. A una distancia de 1.307 kilómetros, en la ciudad de Iowa, en Estados Unidos, apareció un hombre que se afirmaba era Ambrose Small. Un detective privado, John J. Brothy, afirmaba que aquella persona era Peter Ambrose Joseph Small. El hombre encontrado por el detective era una persona lisiada y con evidentes problemas de cordura. John J. Brothy afirmaba que a Ambrose Small lo había atropellado un desconocido en su auto, hiriéndolo gravemente, pero que lo había llevado hasta la ciudad de Des Moines para que recibiese la mejor atención médica disponible. En el artículo, el detective Brothy afirmaba que aquel hombre tenía una herida de bala en el cuello, una conmoción cerebral grave y que había perdido ambas piernas. Luego de ser tratado en el hospital y salir de quirófano, el hombre no hablaría por 3 semanas. Aún convaleciente, y cuando finalmente rompe el silencio, dijo: «Soy John Daddy. Vine aquí desde Omaha. Eso es todo lo que recuerdo». John era el exsecretario de Ambrose, pero esto era imposible, puesto que el verdadero John Daddy estaba encarcelado en Canadá. Lo que significa que aquel hombre lisiado no podía haber sido él. Pero, ¿por qué hacerse pasar por el exsecretario de Ambrose Small? Esto no tenía ningún sentido. Más adelante, en el artículo de prensa, el detective Brothy lo enfrentaría mostrándole una foto de Ambrose Small, y aquel hombre convaleciente afirmaría: «Sí, ese soy yo». Brothy declaró que las características faciales del hombre eran idénticas a las del magnate desaparecido. Sin embargo, el hombre misterioso pesaba mucho más que Small en el momento de su desaparición. Otros informes afirman que el hombre fue detenido por los investigadores privados. Sin embargo, se dijo que la policía de Des Moines no estaba al tanto de ninguna de estas acciones y no había sido contactada por los investigadores. Se puede suponer que esta pista resultó ser un callejón sin salida, ya que el caso continuó mucho después de este suceso. ¿Qué sucedió realmente con Peter Ambrose Joseph Small? En 1924, Peter Ambrose Joseph Small fue declarado muerto, pero su desaparición sigue siendo un misterio no resuelto. Aunque el caso se cerró en 1960, la incógnita persiste. ¿Fue un escape meticulosamente planeado o un oscuro giro del destino? La respuesta sigue perdida en el tiempo. Gracias por estar aquí, nos vemos.